vemos cómo Dios separa las tareas. Podemos ver cómo Dios separa las tareas. Más adelante, Dios nos dice, pero solo tú y tus hijos serán responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Ahora Dios le está diciéndole al sacerdote que él y sus hijos son los únicos responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Los parientes del sacerdote son responsables de cualquier ofensa relacionada en el santuario. De cualquier ofensa. Podemos ver cómo Dios separa las tareas en su casa y en su altar. Otra ofensa para el santuario de Dios. Los jóvenes, los niños, no pueden subir al altar del Señor sin autorización. Ellos no están autorizados por Dios para subir al altar de Dios. Nadie que no esté autorizado a pisar el altar de Dios puede subir y pisarlo. Dios dice que la responsabilidad, Dios se le entregó al sacerdote, la responsabilidad de este altar. El sacerdote, aún Dios le entregó la responsabilidad, tiene que mantenerse santificado y purificado porque puede morir. Puede morir espiritualmente. Puede morir. Otra de las ofensas, otra ofensa al santuario del Señor. ¿Cuál viene a ser otra ofensa? A la casa de Dios no se llevan juguetes. Los jóvenes, los niños no pueden llevar juguetes a la casa del Señor. Dios es claro cuando nos habla en Deuteronomio 4, verso 15 en adelante. Dios es claro cuando le dice a su pueblo, ninguna cosa ustedes vieron. Ninguna cosa yo les mostré. Por lo tanto, ustedes no pueden llevar nada, ni a la casa de Dios, y mucho menos introducirla en el altar del Señor. Dios es claro a través de su palabra. Dios le divide las tareas. Dios le divide las tareas a su ministerio. Esto lo hace Dios. El sacerdote no separa al pueblo y le da tareas. Dios mismo va llamando dentro del pueblo a un personal. Cuando Él cree que este pueblo o que este ser humano dentro del pueblo, aquel que Él va a escoger, está listo. Esto no lo hace el sacerdote. Esto lo hace Dios. Dios prepara sus ministerios espiritualmente. Dios prepara sus ministerios espiritualmente. Y nos dice la palabra del Señor más adelante, trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayude. Tráelas para que te ayuden. A ti y a tus hijos. Dios le da el permiso al sacerdote de traer a sus parientes de la tribu de Leví. Dios le dice, tu tribu patriarcal, tráelos para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados. A realizar los deberes sagrados. Los parientes del sacerdote, Dios le da la tarea de trabajar con los deberes sagrados.
La casa de Dios siendo santificada, siendo purificada, los parientes del sacerdote tienen que velar por la santidad de la casa del Señor. Los parientes del sacerdote tienen que velar por la santidad de la casa de Dios. Estos tienen que velar cualquier ofensa a la santidad de la casa y del altar de Dios. Estos tienen que velar por cualquier ofensa que el pueblo haga a la casa de Dios, a la santidad de ella. ¿Cómo el pueblo puede hacer o cómo el pueblo puede realizar ofensas hacia la casa del Señor? Es introduciendo objetos que Dios dice que no pueden introducir en su casa. Es tocando o subiendo a lugares que ya Dios le dice que no pueden subir. El altar es santo. Hay un límite. Hay un límite el cual el pueblo tiene que llegar. Otra ofensa a la santidad de la casa de Dios, a la santidad de su altar, a la santidad de los mismos ministerios. La palabra nos habla de cómo tienen que estar los ministerios cuando entran a la casa del Señor. ¿Cómo estos deben de entrar? Dios le dice a su pueblo que hay cosas que no pueden utilizar porque ofenden al Espíritu Santo, ofenden aquella esencia que Dios depositó en ellos. Dios nos dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El pueblo no puede hacer ciertas prácticas que lo alejan de la santidad del Señor. El pueblo no puede realizar ciertas prácticas que le alejan de la santidad de Dios. Los parientes del sacerdote tienen que estar al pendiente de esto. Tienen que estar al pendiente de la santidad de la casa de Dios, del altar y del pueblo. Esto Dios les da el permiso aún a estar al pendiente de la santidad de cualquier ministerio. Los parientes del sacerdote, Dios le da esta tarea. Caiga quien caiga. Los parientes del sacerdote, sin importar quién sea, estos tienen que trabajar con la santidad de este ser humano. O sea, Dios le está dando el permiso. Dios le está dándole una autoridad. Dios le pone una autoridad en sus manos. Caiga quien caiga en el ministerio que Dios le entrega. Este tiene el permiso de acercarse y darle la palabra del Señor y decirle: caíste. Dios te quiere levantar. A este Dios le da el permiso y la autoridad de decirle lo que tiene que hacer y lo que no, según la palabra del Señor. Los parientes del sacerdote tienen que estar al pendiente de la santidad de la casa de Dios, de la santidad de los ministerios y del pueblo. Cualquier ser humano puede caer porque no somos perfectos. Cualquier ministerio puede caer. Puede caer el profeta, puede caer el sacerdote.
puede caer el maestro, el evangelista, cualquiera que caiga. Los parientes del sacerdote, Dios les da una autoridad. Dios le pone una autoridad en sus manos para que estos trabajen con la santidad de la casa del Señor. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto, para que te ayuden a realizar los deberes sagrados. Aquí podemos ver cómo Dios sigue mencionando todo lo que tienen que hacer los parientes del sacerdote. Ellos, Dios les da la autoridad aún de ayudar al sacerdote y a sus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Podemos ver cómo Dios no nos está mencionando al pueblo. Dios no nos está mencionando al pueblo. El sacerdote no puede involucrar al pueblo en los deberes que Dios le ha puesto en sus manos, en los deberes que estos tienen que hacer, los deberes que los sacerdotes tienen que hacer, que realizar en la casa de Dios. Esta responsabilidad Dios se la da al sacerdote, a sus hijos y a sus parientes. El pueblo no puede estar involucrado. El pueblo no puede estar involucrado. Ningún otro ministerio puede estar involucrado en la tarea que Dios le está dando al sacerdote. Cuando hace falta un consejo, Dios está disponible para organizar su casa y su altar. El sacerdote no puede hacer alianzas con el pueblo. El sacerdote Dios lo separó. Dios lo santificó y lo purificó para que se quedara trabajando en su casa y en su altar. El sacerdote no puede hacer alianzas con el mundo. El sacerdote no puede involucrarse ni siquiera con el pueblo. El sacerdote no puede involucrarse. Ya Dios le dio un personal para que trabajara con él en aquel altar que Dios le entregó. El sacerdote, Dios le da la autoridad de trabajar con sus parientes y sus hijos. En la casa y en el altar de Dios, el sacerdote tiene que hacer lo que Dios le dice.